Bienvenidos a nuestro canal y en este caso vamos a seguir hablando pues de economía y quizás de un tema que lo habremos visto, a lo mejor si hemos firmado un contrato de préstamo o hipoteca, que si lo leemos, que no se suele leer, hay un cierto apartado en el que aparece pues una serie de nombres como Sonia, Sarón, Sorf, Esther, y que a lo mejor nunca nos hemos preguntado a qué se debe. Y eso se debe simplemente a si nuestra operación, nuestra hipoteca o préstamo está referenciada a Euribor, ese es el tipo, si es a tipo variable, ¿vale? Si el préstamo es a tipo fijo, pues prácticamente no influye porque siempre te van a cobrar lo mismo. Pero si es a tipo variable y un diferencial, va a estar referenciado a algo. Va a ser un más algo más Euribor en este caso, que es el que se establece pues para todas las operaciones en el marco de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre si esto es muy raro? Tiene que ocurrir, tiene que cerrar el Banco Central Europeo para que el Euribor no se publique. Tiene que ocurrir algo muy, muy grave, una crisis muy profunda para que el Euribor no se publique y entonces tengamos que hacer referencias pues a otros índices de referencias, es decir, a otros tipos de interés de referencia variable que tiene ese riesgo de otros mercados bancarios, que no sea la Unión Europea, como podría ser pues lo que sería el mercado, el sector bancario de Londres o Reino Unido, el que sería Estados Unidos, o también unos que se utilizan son los de Japón, ¿no? Lo vamos a ver. Es muy complicado de que esta circunstancia ocurra, de que no se publique el Euribor o que haya un periodo, tendría que ocurrir una guerra, que el Banco Central Europeo cierre. Es algo muy complicado, pero en tu contrato vas a ver que aparece, por ejemplo, el LIBOR, que es el London Interbank, la tasa, ¿vale? De interés que se utiliza en el mercado interbancario de Londres y que, bueno, actualmente se encuentra en desuso, realmente está en proceso de desaparición por, al basarse en estimaciones y que es muy fluctuante. Por lo tanto, se está sustituyendo, se utilizan más bien otros índices más que este LIBOR que está referenciado a diferentes periodos, a un periodo de 3 meses, 90 días, 180 días o incluso un semanal había, ¿vale? Este índice de referencia pues era publicado por la Asociación de Banqueros Británicos. Reflejaba el valor de la libra esterlina frente a otras, las principales divisas internacionales como eran el dólar, el euro, el yen, el franco suizo, la corona sueca, entre otras muchas. Con la crisis de finales de 2007, 2008, ha perdido esa credibilidad, como hemos comentado, y consistencia debido a que se basaba a un volumen de operaciones referenciadas y que ese valor del índice era a juicio pues de intereses de terceros y por lo tanto no era muy real y jugaba mucho, había mucha especulación pues con este índice, ¿no? Bien, luego tenemos el SORF. Es una tasa de referencia que, a diferencia del volumen de transacciones a la que se presta el dinero pues en un mercado interbancario británico y las estimaciones que se puedan hacer, esta tasa se calcula por medio de transacciones reales en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo de este índice de Estados Unidos ha sido sustituir el LIBOR y se calcula con los tipos de interés pues, de los préstamos, de los bonos y de los productos derivados que se negocian o que se ofrecen pues, en el mercado bancario de Estados Unidos y es el principal de referencia en ese territorio. En estas transacciones está la garantía pues, del Estado por medio de los bonos del Tesoro y eso lo publica eh, la Reserva Federal de Nueva York. Este mismo índice está garantizado, lo que reduce el riesgo y lo convierte en un índice pues poco útil para operaciones que están referenciadas a variable y que tiene ese riesgo. Por tanto, son para operaciones un poquito más estables. Podemos ver en el gráfico de este tipo que está más o menos en un rango del Euribor. Como bien sabemos, el tejido bancario de Europa sigue un poquito los pasos de lo que hace la Real Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que sí vamos a ver la diferencia con el sector bancario de Japón, que sí tiene unos tipos muy bajos. Por lo tanto, vamos a ver que los índices que son de la Unión Europea o de países que están en esa comunidad económica europea o que pertenecen a la Unión Europea, aunque no pertenezcan a la Unión Monetaria, tienen más o menos índices parecidos, al igual que Estados Unidos, y cuando vayamos al TONAR o al TORF de Japón, vamos a ver que realmente hay gran diferencia
entre los mercados bancarios, interbancarios, de lo que es Occidente con Oriente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para diferenciar esos dos conjuntos. El SONIA es una tasa overnight, se publica pues todos los días, sustituye al LIBOR. Se trata de un índice que se utiliza también en Reino Unido y está relacionado con las transacciones financieras en libras esterlinas. Se calcula como una media de los tipos de interés de los préstamos interbancarios overnight, a día, y es publicado por el Banco Central de Inglaterra. No es por periodo, como hemos dicho, es una tasa overnight, una tasa que se publica de forma diaria y no incluye el riesgo crediticio como el que tiene otras tasas como otros índices de referencia como es el Euribor, ¿vale? Si se quiere analizar un SONIA a un periodo, a 30 días, a 60 días, 180 días, 120 días, dependiendo del plazo de la operación bancaria que queremos referir a este periodo, se utiliza una tasa SONIA compuesta que se calcula por medio de promedios diarios durante el periodo considerado. Bien, como podemos ver en el gráfico del SONIA, tiene pues más o menos una tendencia, un comportamiento más o menos similar a lo que se podría decir a día de hoy el Euribor, que está por ahí un poquito más alto, ¿vale? El Euribor a día de hoy está sobre un 2,60, 2,70 a la fecha de grabación de este vídeo. Pues más o menos el Sonia con el índice anterior pues está más o menos en los mismos valores. El Sarón también es una tasa overnight, cuya responsabilidad en este caso recae sobre el Banco Nacional de Suiza y la plataforma Swiss Exchange. Se utiliza como referencia para el tipo de interés del mercado interbancario utilizando la moneda el franco suizo, la divisa, ¿vale? Este índice de referencia de Suiza son para o se basa en operaciones bancarias en transacciones reales y cotizaciones del mercado del franco suizo, el repo. Es decir, es el precio al que se prestan, por decirlo de un modo, los bancos suizos entre sí. Se utiliza como referencia oficial para los tipos de interés de los préstamos, hipotecas y productos derivados que se ofrecen en este territorio. Y el propósito de este índice es reducir el riesgo por medio de transacciones reales con garantías de alto valor detrás de esa transacción, por lo que reduce el riesgo y por lo tanto tampoco es un índice muy correcto para operaciones a largo plazo, operaciones a tipo variable. Bien, el siguiente tenemos el STER, que es bastante conocido y que eh, se impulsa a finales, pues, o a finales, o mejor dicho, en el año 2019 por el Banco Central Europeo como un tipo de referencia y uno de los segundos más importantes después del Euribor. El STER, también conocido como el signo del euro, es una tasa overnight, a día, interbancario con valor de a un día. Se encarga la publicación de este valor, el Banco Central Europeo, y sustituye al anterior tipo conocido como EONIA. Y este tipo de interés surge en la reforma de los índices de referencia para la zona valga la redundancia, de la eurozona, impulsada por el Banco Central Europeo en el año 2019 con el objetivo, pues, lo que bien conocemos de la transparencia financiera, de cargarse, pues, ellos también tienen guitos financieros y tal, total mayor transparencia a todo lo que es la eurozona. El cálculo del STER es por medio de una media ponderada de transacciones individuales en un mercado monetario europeo en el que participan pues unas 50 entidades bancarias que deben reportar diariamente al Banco Central Europeo. Abarca operaciones tanto del mercado interbancario como de los tipos de interés a los que se pagan o se prestan dinero los bancos y también por depósitos, ya sean fondos de inversión o ya sean fondos para para pensiones. Bien, el siguiente ya pasamos y vamos a ver la diferencia. En este gráfico del STER pues se encuentra más o menos sobre un 3 y pico, la fecha de noviembre de 2024. Y ahora vamos a ver el otro panorama, la otra guía, que es cómo está Japón. Y hemos visto que todos los índices de referencia que hemos analizado están sobre un 2 a un 4. Y ahora el TORF, lo vemos aquí, está por debajo de un 0,4 y el TONAR está también por debajo de un 0,3 para noviembre de 2024. Vemos la gran diferencia entre el mercado bancario de Estados Unidos, el mercado bancario de Europa y el de Japón. Vale. El TORF, la tasa de riesgo de Japón, es uno de los principales índices de referencia interbancario de este mercado. Sustituye al TIBOR, al Tokyo Interbank Offer Rate,
homólogo a lo que se podría decir el LIBOR de londinés en la transacción de tasas de referencia de tipos de interés libres de riesgo. Evidentemente es en yenes. Esta de referencia se basa en transacciones reales en yenes, lo que aporta garantías y reduce el riesgo y lo calcula y publica ahora mismo, porque antes no era así, Quick Course, al igual que el TONAR. En el caso del TOR se publica tanto de forma diaria y se utiliza a plazos de 30, 60 y 90 días normalmente. Y por último, para finalizar este vídeo tenemos el TONAR, que es una tasa también overnight, se publica al día. Es uno de los grandes índices de referencia del sector bancario de Japón. A diferencia del TOR, que es por periodo, este es overnight, se calcula por medio de una tasa promedio de las transacciones interbancarias en yenes según el precio al que se prestan los bancos, con datos que es publicado al día por el Banco de Japón. También es publicado por Quick Course y sustituye al TORF en caso de que el TORF no se pudiera publicar. Se podría decir que el TONAR es el homólogo, allá hay una errata, a los índices de referencia pues, de Estados Unidos, del SORF o del STER, de la Comunidad Europea de la zona de la eurozona. Es un índice de referencia para bienes valorados al basarse en transacciones reales, aunque sin garantías, por lo que sí tiene un cierto efecto de riesgo. Muy bien, si tu hipoteca, préstamo o producto que tengas, pues de repente el Euribor ocurre algo, se va a referenciar tu operación, el coste de tu cuota o la devolución, ¿no?, de tu inversión con uno de estos índices de referencia que son los más usuales y son los que aparecen en tu contrato de préstamo, normalmente de préstamo, de hipoteca. Si analizas todo ese contrato, te aparecerán estos nombres. Hasta aquí este vídeo. No lo he dicho en todo el vídeo, pero recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente, que vamos a hablar posiblemente pues de hipotecas. ¿Cómo están las hipotecas? Porque vamos a diferenciar dos tipos, hipotecas normales e hipotecas jóvenes hasta 35 años que te dan un mayor LTV respecto a las hipotecas normales para primera vivienda, obviamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.